En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Un placer estar contigo de nuevo. Bienvenido. Bueno, IBEX 35 lo tenemos hoy con un ligero pasito atrás. También ayer daba un pasito atrás al cierre, debajo de los 10.200 puntos. No sé hasta qué punto ese nivel de 10.200 es importante. Si después de la caída de ayer y hoy tuviéramos otra, hay que cambiar un poco la percepción que veníamos. Claro, venimos de un optimismo desbordado, ¿no? 6 semanas seguidas subiendo, que es algo que no veíamos hace mucho tiempo. ¿Cómo está viendo el mercado, Samuel? Sí, pues un poco dentro de la dinámica que comentas, ¿no? Nosotros ya desde la zona de los 9.800 puntos ya entrábamos en una dinámica de sobrecompra, o sea, ya detectábamos pues que ya eran niveles extremadamente altos, aunque bueno, el IBEX aguantó muy bien, rompió esos niveles, llegamos hasta de forma prácticamente sin ningún tipo de corrección o prácticamente sin ninguna sesión en negativo hasta la zona de los 10.300 y como bien comentabas, pues bueno, empieza ya un poco la cosa a flojear. Nosotros en el muy corto plazo, ahora mismo lo que estamos observando es ese último soporte que nos dejó la semana pasada, prácticamente es el mínimo de la pasada semana, en la zona de los 10.100 puntos. Digamos que es el nivel para nosotros de referencia. Si se pierden esos 10.100, 10.110, posiblemente entremos ya en una fase correctiva que nos podría llevar un poquito más abajo a la zona de nuevo de los 9.800 puntos aproximadamente. Pero todavía es un poco pronto porque quizás entremos más bien en una fase de lateralización para continuar con las subidas por encima de esos 10.300 puntos, pero hay que vigilar muy de cerca esos 10.100. Además, estamos empezando a ver ya cómo algunas compañías empiezan a tener también algunas correcciones importantes. Veíamos, bueno, esta mañana Telefónica, ¿no? que con el tema de los dividendos empezaba a corregir, pero en líneas generales, pues bueno, nosotros ya tanto en Europa como en Estados Unidos empezamos a ver ya cierto agotamiento, sobre todo de las grandes compañías. Así que, bueno, yo creo que una corrección sana, una corrección normal, pues tampoco estaría mal, ¿no? Sería lo más saludable y lo más normal del mundo después de este gran rally alcista que hemos tenido en las últimas semanas. Inditex presenta cuentas mañana. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves el valor? ¿Cómo está? ¿Estamos ya en el valor? Si no estamos, esperamos a que presente resultados. Pues a ver, Inditex, la verdad que a mí me ha gustado mucho el desarrollo que ha tenido durante este año. Todo dependerá un poquito del planteamiento que queramos llevar, ¿no? En definitiva. Sí es cierto que, bueno, que al igual que el resto de títulos del IBEX 35, lo consideramos que en este momento está un poquito sobrecomprado, en esa zona de los 38, 39 euros. Yo creo que habría que esperar. Sí es cierto que, por ejemplo, pues bueno, hoy conocí la noticia, ¿no? De que ha abierto un nuevo proyecto, un poco para hacer más una parte más de economía circular, de segunda mano, una plataforma de segunda mano, etcétera, que puede ser interesante, pero bueno, en líneas generales su comportamiento está siendo excelente este año. Podríamos esperar perfectamente la presentación de resultados. Incluso yo creo que Inditex, también de forma sana desde el punto de vista técnico, podría hacer alguna corrección interesante, ¿no? Para volver a tomar posiciones alcistas, zona de los 36 euros, por ejemplo, se me ocurre, o incluso, ¿por qué no?, buscar ya los niveles de soporte en la zona de los 32 euros, ¿no? Así que, bueno, yo creo que está dentro de esa dinámica de títulos, de grandes títulos del IBEX 35 que en este momento pues han tenido un rally muy, muy positivo y que, pues, de forma natural, pues deberían corregir algo. Vale, vamos con las consultas. 91533-1851, 91533-1851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 y nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, y nos pueden dejar en el chat de comentarios la pregunta. Empiezo por WhatsApp, Samuel. José Luis, desde el Banco en Asturias. Información sobre dos farmacéuticas, Novavax y Moderna. Cree que las tiene compradas con abundantes pérdidas. Las pérdidas de la primera superiores al 60%. ¿Qué aconseja? ¿Asumir pérdidas o esperar mejores vientos? A ver, Novavax, muy muy compleja la situación porque bueno, ha tenido desde 2020 ha tenido muchísima volatilidad. Date cuenta que en 2020 era un título que estaba cotizando en unos $5 y llegó a cotizar a $320 y ha vuelto otra vez
desde sus máximos en 2021 hasta la actualidad otra vez a cotizar en torno de los $5. A ver, si nos ponemos en modo técnico, estamos en suelos históricos, y podría haber de nuevo un repunte muy importante hasta niveles que ya se han visto previamente en zonas de los 275, los 300, pero claro, hay que tener muchísima paciencia, porque si tú analizas el comportamiento histórico del título, desde esos niveles 5, 6, $7 siempre ha tenido una gran revalorización, pues debido a diferentes circunstancias, ¿no?, históricas. Desde prácticamente el año 2000 el patrón se repite de forma constante, ¿no? Por tanto, bueno, esos niveles pueden ser interesantes desde un punto de vista, pues decir, pues bueno, tengo una compañía que está súper infravalorada en estos momentos y que tiene un comportamiento en el cual sabemos que cuando pega el pelotazo, pues rápidamente tenemos que salirnos del título. Si esa es la estrategia que podemos plantear, perfecto. O si esa es la visión que tenemos para invertir en esta compañía, perfecto. Si lo que esperamos es una tendencia mantenida, alcista, de largo plazo, donde pues bueno, podemos mantenernos en el título, ese tipo de estrategias aquí yo creo que no van a funcionar, porque la historia del título te lo está diciendo de forma constante. Así que bueno, si tiene títulos comprados, se podría pensar en hacer una infraponderar. Con pérdidas, sí. Con pérdidas, ¿no? Pues bueno, en esos niveles de los $5, $6, si no le molesta la posición, ¿de acuerdo? Si no está demasiado expuesto a esta acción o tiene una cantidad de capital destinada importante, pues oye, se puede mantener a la espera de, como bien decía, pues de mejores tiempos, ¿no? Vale lo mismo para la otra. ¿Cuál era la segunda que me habías comentado? Moderna, Novavax y Moderna. Moderna, vámonos a Moderna. Pues sí, más o menos yo creo que es la misma historia, ¿no? O sea, la situación es exactamente igual. Sí, la tiene también con pérdidas, nos decía. Pues sí puede mantenerlo, o sea, si su nivel de exposición no es demasiado alto, quizás se podría mantener esperando mejores tiempos. Y bueno, y yo tendría como referencia técnica, ¿no? Muy importante el nivel de los 117,84, que fue un nivel muy importante de soporte que perforó, intentó sobrepasarlo, pero no lo ha conseguido y de momento nos marca la tendencia bajista, ¿no? Si vuelve a esos niveles, pues entonces ya sí entraríamos en una parte más optimista. Pero bueno, yo creo que si no tiene una gran exposición dentro de su cartera a estos dos títulos, yo creo que de momento lo podría mantener. Venga, vamos con un mensaje de audio. De Economía, buenos días a la señora analista. Mi pregunta es sencilla. He comprado acciones del New York Stock Exchange de Snowflake. ¿Cómo lo ves? Inteligencia artificial. ¿Debería buscar más empresas relacionadas con inteligencia artificial? ¿Y cómo ves Snowflake a largo plazo? Muchas gracias. ¿Es el momento o no? Pues te cuento, vamos a ver, ahora mismo Snowflake se encuentra en una zona de lateralización importante, pero sí es verdad que ha tenido una muy buena revalorización en las últimas semanas, ¿no? Mostrándonos ya lo que puede ser un principio de inicio de tendencia alcista. ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque empezamos a observar cómo las zonas de mínimos empiezan a ser ya mínimos crecientes y empieza, digamos, a formarse pues una estructura interesante. Aún así, sí es cierto que para mí, bajo mi punto de vista, deberíamos esperar que el título sobrepasara la zona de los $198, la zona de los $200, ¿no? Ahí tenemos una zona de resistencia importantísima que si se supera, pues entonces ya daríamos pie, digamos, a el final, ¿no?, de esa fase de acumulación y por tanto podríamos entrar en una nueva tendencia al alza. Me gusta que esté haciendo mínimos crecientes, que esté, digamos, creando esa zona, esa fase de acumulación, y las últimas sesiones que hemos visto que han sido muy alcistas, ha tenido acumulado casi 7 sesiones consecutivas en positivo, pues lo que nos indican es que hay un gran interés, ¿no?, en la compañía, y un gran interés comprador. Aún así, hay una barrera importante en esa zona de los $200 que debe ser superada. Si no se supera y se observa algún tipo de agotamiento en esa zona, pues obviamente habría que tener precaución, subiendo stops o liquidando parte de la operación a la espera de que se pueda sobrepasar ese nivel. Para mí la clave, sin duda, en el título está en los $200. Ahora voy con más consultas de WhatsApp. Voy también por YouTube. Hay una que pregunta qué valores del IBEX serían recomendables
recomendaciones para entrar. Te lo voy a preguntar ahora mismo, pero hay por ahí algún audio, mensaje de audio más. Venga. Vamos con ello. A ver, si quieres. Hola, buenos días. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista por las acciones de Acciona y Grifols para entrar. Que me dijera soportes y resistencias de cada una. Gracias. Pues mira, hay otro oyente también que preguntaba por valor de entrada en Grifols. Venga, pues vamos a ver Grifols, si te parece, como primera opción. Bueno, hemos estado hablando bastante sobre Grifols, ¿no? Sí. Las últimas semanas, las últimas jornadas, porque ha tenido una muy buena recomendación por parte, creo recordar que fue de JP Morgan, ¿no? De que 2024 Grifols iba a ser un título que se iba a tener muy buen comportamiento. Nosotros desde el lado técnico lo que vemos es que está a punto de finalizar todo el tramo bajista que lleva desarrollando desde 2020. ¿Por qué motivo? Volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Empezamos a apreciar ya que los mínimos, ya empezamos a ver mínimos crecientes y está empezando a generar una estructura o un patrón que definimos como de cambio de tendencia, ¿no? ¿Dónde está la clave en Grifols? Que de hecho es uno de los títulos que estamos vigilando también para incorporarlo en la cartera. La clave está en los 14,96. Si Grifols supera ese nivel, consideraríamos ya que entraríamos en una nueva fase alcista de medio largo plazo y pues bueno, los objetivos que nos podríamos establecer serían perfectamente la zona de los 20 y luego ya posteriormente la zona de los 24 euros. Por tanto, yo creo que tiene una muy buena proyección y habría que vigilar muy de cerca esa potencial superación de la zona de los 15 euros. Como nivel de soporte o nivel de stop que podríamos buscar para Grifols sería la zona de los 9,81. Ese es el último nivel de soporte más relevante que ha tenido en las últimas jornadas. Por tanto, pues bueno, para mí sin duda Grifols en este momento, si supera ese nivel, perfecto. Vale. Luego, en el caso de Acciona, la verdad que está teniendo una tendencia muy importante bajista, ¿no? Desde la zona prácticamente de los 210, se nos ha caído hasta los 118 euros. Ahí ha tenido una buena parada porque fueron máximos históricos importantes, allá por el año también 2020, y por tanto esa parada es significativa. Aún así consideramos que la tendencia de fondo, de largo plazo para Grifols todavía sigue siendo bajista. Sí es cierto que ya nos empieza a mostrar niveles de sobreventa importantes y que podríamos estar ante una potencial tendencia alcista. La clave, pues exactamente lo mismo que comentábamos. De hecho, Grifols ya nos ha marcado o ya ha hecho el intento, ya consolidado por encima de su último nivel de resistencia más relevante que tenía en la zona de los 133,30. Hizo un primer intento, no lo consiguió y en las últimas jornadas ha superado. Para mí el punto de entrada, si se consolida este movimiento alcista, estaría en la zona de los 136,80 a 137 euros. A partir de ahí ya sí veríamos una consolidación mucho más clara, mucho más sólida y entraríamos ya en una nueva fase alcista de corto plazo que nos podría llevar a los 144 euros o incluso ya si el ambiente es bastante optimista, podríamos hablar de los 163 euros. Vale. ¿No? Y como referencia en soporte tenemos 123 euros y luego ya por último los 114, los 113 euros. Venga. ¿Qué valores del IBEX serían recomendables para entrar? Pregunta un oyente. Vale. El primero de todos, el que, bueno, llevamos varios días también detrás de él para intentar, digamos, aclarar un poquito, ¿no? Si podemos tomar posiciones o no. Para mí es el primero de todos Repsol. Nos está gustando lo que hace o el comportamiento que está teniendo Repsol. Ya hablamos de que, bueno, esa caída que tuvo hasta la zona de los 13,36 era una zona muy importante donde tuvimos un gran rebote alcista que nos llevó de nuevo a zona de 14,40 y en la corrección en la que nos encontramos ahora, encontramos esa zona de los 13,80 13,79 aproximadamente, ¿de acuerdo? Donde ahí sí vemos un potencial alcista, ¿ok? Obviamente es una posición agresiva, es una posición donde estamos ya, digamos, descontando esa posibilidad de que vaya a haber un movimiento al alza. El patrón en principio es correcto, pero es una entrada agresiva, o sea, estaríamos hablando de los 13,76, los 13,80, precio de entrada y un stop muy claro en la zona de los 13,35.
4,86, ¿no? Que es el último mínimo que nos ha marcado. Nos gusta porque de fondo seguimos viendo una tendencia alcista muy clara, y este tipo de patrones, pues la verdad que suelen funcionar bastante bien, ¿no? Probabilísticamente, pues tenemos una alta probabilidad de que Repsol a partir de estos niveles pues empiece a recuperarse. También es cierto que debido a la volatilidad del petróleo, de los precios del petróleo en estos momentos, quizás puede parecer que no es un momento idóneo. Por técnico, Repsol nos dice que sí, pero por la parte macroeconómica pues quizás tenemos algunas dudas. Por eso digo que puede ser un momento un poco agresivo, ¿no? Puede ser una toma de acciones agresiva. Así que bueno, esa sería una idea. Y luego la otra idea sería CaixaBank, ¿vale? Que después de las últimas correcciones que ha realizado, sí es cierto que nos encontramos más o menos también en un tipo de posición, un tipo de apuesta, podríamos decir, ¿no? Bastante también agresiva, porque las expectativas de que haya bajadas de tipos de interés el año que viene perjudicaría a los bancos, y estamos en una fuerte corrección que hemos visto en CaixaBank, pero nos gusta, digamos, lo que ha hecho en las últimas sesiones, ¿no? Esa parada que ha hecho en la zona de los 3,86 CaixaBank, esa zona de throwback, puede ser una zona muy interesante para tomar de nuevo posiciones y pues continuar con esa tendencia alcista que sigue predominando, ¿no? ¿Dónde tendríamos el stop? Pues tendríamos un stop, yo creo que conservador, por debajo de la zona de los 3,48. Si queremos ser un poquito más agresivos, la zona de los 3,60. Así que bueno, podría haber ligeras caídas, pero yo creo que esa zona de throwback puede ser un buen momento, una zona potencial para ver de nuevo subidas en CaixaBank, que al menos nos lleven a la zona de los 4,12. Vale, ahora te pregunto, durante el boletín te voy a dejar mirando 3 valores que nos plantea aquí Manuel. Antes 2 de aquí de España, Santiago, dice si podría corregir a corto plazo Ferrovial hasta los 30 euros, dime algo rápido. Y un precio de entrada, quiero entrar en ACS, nos dice el oyente. Repsol sí, ya nos decías que sí. Quiero entrar en ACS, dime a qué precio entrarías en ACS, si entrarías, y si Ferrovial puede corregir hasta los 30. Vale, lo primero, muy rápido, ACS no entraría. Sinceramente, hasta que no vea correcciones en ACS, no veo momento de entrada. Está muy, muy arriba, zona de casi los 38. Necesito tener alguna referencia para poder tomar posiciones. La única referencia que veo ahora mismo es el throwback en la zona de los 34 y estamos muy alejados. Por tanto, en el corto plazo, muy complicado, ¿no? ACS no creo que esté para entrar ahora mismo. Y si entramos, tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en máximos. Ferrovial, en el caso de Ferrovial, situación muy parecida. Yo creo que sí, a 30, que es la zona de throwback, lo veo correcto. Lo veo perfectamente correcto porque también está en unos niveles muy sobrecomprados, al igual que muchos títulos del IBEX, y lo más lógico, bajo mi punto de vista, es que tenga una corrección a zona de los 30 aproximadamente y a partir de ahí pues continúe con la tendencia al alza, sin ningún problema. José, ¿qué tal? Buenos días. Oye, buenos días. Me ha gustado estos 2 valores que ha dicho, pero ya que he llamado le voy a decir de que tú, Javier, ya sabes lo que voy a decir de la India, un índice ni F Nifty. T. Muy bien, me has ayudado. Hablo de tú porque vamos, eres un encanto, muchacho. Eres, vamos, señor. Bueno, ¿cuántas personas tenemos que ser así? A ver, y a ver si cambiaría, porque me gustan mucho los que ha dado, porque yo tengo Caixa y Repsol. Sí. Y voy ganando. Pero ya los tienes. A ver, que quiero ser corto, pero me pongo casi un poco nervioso. Y a ver si cambiaría Fluidra por uno de estos 2 que ha dicho, el Caixa o Repsol. Vale. Y a ver a qué precio le parece ese que me acabas de comunicar tú, que lo has nombrado muy bien. El Nifty, vale. Que está a 20.951, creo. Sí, que se ha convertido hoy, creo que es uno de los más importantes de... Ya sabes lo que dijo ayer uno, me parece. Sí. Bueno, y no quiero entretener más y muchísimas gracias. Sí, José, por llamarnos. A ver qué nos dice de esto y si cambiamos Fluidra por Caixa o por Repsol. Venga, vamos con ello, antes de las noticias. Gracias, José, por llamar. Venga. Pues dime si cambiarías Fluidra por alguno de los 2 que decías, Repsol o Caixa, y dime algo del Nifty, si hay alguna oportunidad de que se pueda rascar. Vale, pues mira, te cuento sobre el tema de Fluidra. La verdad que en principio me gusta bastante porque
no lo cambiaría, o sea, mantendría las 3 posiciones, debido también un poco al tema de diversificación. Fluidra sí es verdad que ha tenido pues una zona de mínimos, ¿no? En la zona de los 12,30. Hemos visto también, pues bueno, que ya está marcando mínimos crecientes, por tanto es posible que haya entrado en una pequeña fase alcista, pero hay que tener precaución con él, ¿no? Yo le diría pues que de momento mantener, ¿vale? De momento mantener el título, pero cuidado con el nivel de soporte de los 15,35. Si pierde los 15,35, esto no hablaríamos de una recuperación, sino simplemente una corrección de todo el proceso bajista y las caídas continuarían. Por tanto, mientras que se mantenga por encima de 15,35, mantiene. Que no lo mantiene, pues obviamente pues las cambiaría así por Repsol o por CaixaBank. Te voy a dejar. Luego me dices, de momento yo creo que las puede mantener. Para que me dé tiempo. Luego, después de las noticias, le respondemos a José sobre el Nifty, ¿vale? Míratelo y me dices algo sobre el Nifty. En WhatsApp nos dicen 2 valores del mercado AEX, de la bolsa de Ámsterdam. A ver qué pillas por ahí. Y luego 3 internacionales, que son Albemarle, CrowdStrike y Palo Alto Networks. ¿Vale? ¿Que dónde las esperarías para entrar de cara a 2024? Pregunta Manuel. Albemarle, CrowdStrike, es CrowdStrike, y la otra Palo Alto Networks. ¿Vale? Pues venga, te dejo ahí mirando un poquito por ahí fuera. A ver qué vida hay. Hasta ahora, Samuel. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 19 minutos de la mañana, seguimos con Samuel Plaza, JF de Brokers España. Teníamos varias cositas pendientes. El Nifty, que nos preguntaba José antes del boletín. CrowdStrike, Palo Alto, Albemarle y un par de valores de la bolsa de Ámsterdam. Pues sí, pues mira, si te parece bien, comenzamos con el Nifty, con el índice de la India, en el que, bueno, como ha ocurrido con el resto de índices a nivel tanto europeo, americano y prácticamente global, está en una situación muy, muy alta, o sea, está en una situación de sobrecompra extrema y es bastante probable que empecemos a tener algunas correcciones. A mí la zona que más me gusta y que de hecho dio un muy buen un muy buen punto de entrada, fue la zona de los 19.254, ¿no? Ahí se formó un buen patrón de cambio de tendencia después de esas correcciones, y para mí la zona ahora mismo interesante donde se debería esperar serían esos niveles, ¿no? 19.254 o la zona incluso de los 19.000. Si vuelve a esos niveles, pues yo creo que sería un índice para comprarlo muy interesante, porque su tendencia de fondo es una tendencia muy alcista, ¿no? Desde los mínimos de 2020 ha hecho un rally alcista prácticamente perfecto, ¿no? Por tanto, bueno, es un índice yo creo que muy interesante, un mercado que habitualmente pues no solemos hablar de él, y que quizás a través de un ETF o quizás a través de algún derivado, ¿no? Pues se pueda tomar algunas posiciones en este instrumento. Por tanto, bueno, me parece muy interesante y realmente ahora mismo lo veo bastante sobrecomprado. Por tanto, hay que tener yo creo que algo de precaución, porque posiblemente alguna corrección más pronto que tarde llegará. Luego, en cuanto a los valores que habíamos comentado, en cuanto al Albemarle, la verdad que tiene una situación bastante interesante. Sí es cierto que todavía mantiene una gran tendencia bajista, pero empezamos a ver pues ya una zona de lateralización, una zona de acumulación entre el nivel de los 112 y los 134,43. Por tanto, para mí la clave principal, pues para tomar decisiones o no, pues está justamente en esa resistencia, ¿no? En los 134 dólares. Por tanto, si supera ese nivel, yo creo que sí tiene un potencial de revalorización hasta niveles aproximados de los 172 al menos, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues ver si se genera un nuevo escenario alcista. Luego, cierto, hablando del Nifty, que me cuenta Manuel, me refresca la memoria, que lo contábamos esta mañana, que ha superado al Hansen en capitalización y es la 7ª bolsa mundial ahora mismo, valorada en 3,98 billones de dólares. Vale. Sí, es que el mercado indio la verdad que es impresionante, ¿no? El crecimiento tan rápido que está teniendo, y ahí hay muchísimas oportunidades y compañías, sobre todo del lado tecnológico, que creo que son muy interesantes, ¿no? Ahora, el vehículo para invertir ya en la India, ahí ya
pues lo desconozco, ¿no? A no ser que sea a través de fondos o a través de ETFs, lo veo un poquito más complicado, ¿no? Encontrarlo. Pero bueno, sí, siempre, si tiene la posibilidad, yo creo que es un mercado que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? De cara al futuro. Y bueno, lo que te estaba comentando, ¿no? El caso de CrowdStrike, que también lo habíamos consultado, la verdad que su comportamiento está siendo también excelente. Desde la zona de los $93 ha tenido un muy buen comportamiento alcista, rompiendo esa última resistencia, sesión de ayer confirmada, de los 235,28, y pues de momento lo que nos indica es que el objetivo a batir son los 285,42, por tanto, muy buen movimiento. Sí es verdad que lo estamos viendo también bastante sobrecomprado, por tanto, hoy alguna corrección puntual podría hacer, yo creo que hasta los niveles de los $202. Esa zona sería bastante interesante para ver un nuevo impulso, pero bueno, su comportamiento también es muy positivo, y esa ruptura de resistencia que ha marcado por encima de los $235-240 es interesante para ver si realmente tiene esa fuerza o esa energía para alcanzar los $285. Y luego el tercero que me habías comentado era Palo Alto, sí. Palo Alto Network, que también está haciendo máximos históricos. De hecho, sesión de ayer volvió a perforar ese último máximo histórico que tenía en 295, cerró ayer en casi los $300. Me ocurre lo mismo que estoy viendo con muchos otros títulos, ¿no? Que lo veo ya bastante sobrecomprado y que podría tener algunas correcciones. Sin embargo, en este caso sí es cierto que la zona de los $261-262 que fueron resistencias anteriores pueden ser zonas muy interesantes para volver a entrar en largo, ¿no? Por tanto, de momento yo creo que es esperar. Cuidado, porque podría empezar a haber alguna corrección. De hecho, ya empezamos a ver alguna divergencia que nos indica ese agotamiento, pero la verdad que el comportamiento igualmente también está siendo excelente, ¿no? Desde los mínimos que hizo las últimas correcciones en la zona de los 130. Vale. Y luego dos títulos de la bolsa de Holanda, de Ámsterdam, de la bolsa de la AEX. Para mí, dos títulos, y de hecho de lo que estamos empezando a apostar, sobre todo mercados, digamos, o consumo básico, ¿vale? Y dos compañías de la bolsa de Ámsterdam que nos está gustando su comportamiento y que está muy cerca ya de generar un buen posicionamiento para ver tendencia alcista. La primera de ellas es Unilever, que sí estamos viendo un comportamiento muy interesante, porque si supera la zona de los 44,65, esa última resistencia, estaríamos entrando ya en una nueva fase alcista. Ya empezamos a ver también en las últimas semanas cómo empieza a marcar ya mínimos crecientes, con ligeras correcciones que no superan el 61,8% del retroceso de Fibonacci. Por tanto, desde un punto de vista técnico nos parece pues tremendamente interesante, ¿no? Eso sí, debe confirmar por encima de los 44,65. Si rompe ese nivel, lo tenemos muy claro que eso es una muy buena oportunidad de entrada, por ejemplo, en el caso de Unilever. Vale. Y luego, como segundo título, Heineken, que también está creando una fase de acumulación en zonas de mínimos alrededor de los 81-82 euros, y pues bueno, está casi a punto de superar su última resistencia que tiene en la zona de los 87,88, ¿no? Por tanto, si consigue consolidarse por encima de ese nivel, ayer hizo tercer intento de consolidación justo por encima de ese nivel de resistencia, no lo ha conseguido, por tanto necesitamos, digamos, ver un cierre por encima de ese nivel. En el momento que tengamos el cierre por encima, pues también generará, yo creo que buenas oportunidades de entrada en largo, así que me quedo con esos dos, con Heineken y con Unilever. Vale, dame un minutito a la salud, Francisco, dime rápido. ¿Entrarías en Telefónica? ¿Cómo está Telefónica? Que preguntan oyentes si, aprovechando hoy la bajada con el cobro del dividendo, si entrarías, pregunta Javier. Uh-huh. A ver, yo con el tema de Telefónica llevo ya bastante tiempo hablando de dos niveles importantísimos para el medio-largo plazo, ¿de acuerdo? Que sería la zona de los 3,23, la zona de los 3,30, ¿vale? En el corto plazo yo esperaría niveles de soporte en la zona de los 3,50, pero todo lo que sea entre 3,50 y 3,25 para mí me parece una buena opción de compra si pensamos en el medio-largo plazo, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que todavía tiene potencial para volver al menos a la zona de los 5 euros. Y luego ya a partir de ahí, pues ya veremos. Pero para el medio largo plazo,
3.50, 3.23 es el momento de entrar. Hoy, aunque estamos teniendo las caídas por el pago de dividendos, no creo que sea todavía el momento. Hay que esperar un poquito todavía a alcanzar esos niveles de soporte. Francisco, buenos días. Buenos días. Buenos días, díganos. Quería, por favor, que el analista me hablara de Santander, si tiene recorrido, que le tengo con ligeras ganancias, y de IAG, que se le tengo con pérdidas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. IAG, pérdidas, Santander, ganancias. Mira, hay otro oyente que dice que está dentro del Santander a 3.25 también y que se quiere salir en enero. Pregunta Iván. Bueno, pues Santander con ganancias, ¿qué hacemos? Vale. Bueno, lo primero de todo, comentar que, bueno, yo creo que la tendencia general del Banco Santander está siendo positiva. De fondo no vemos ningún problema significativo que nos pueda indicar que esta tendencia pueda cambiar. Digamos que el panorama a nivel general macroeconómico debería ser un panorama, pues, digamos, de aceptación por parte del mercado de que las bajadas de tipos de interés serán más agresivas de lo que se podría esperar, pero en principio, aparte de ese potencial miedo que puede existir en un momento dado y que puede provocar caídas en Banco Santander, de momento la estructura sigue siendo alcista y no tenemos ningún problema. ¿Qué haría si estamos en ganancias o con ligeras ganancias? Yo me fijaría en el último nivel de soporte, ¿de acuerdo?, que tenemos justamente en la zona de los 3,81,26, que dejó en los últimos días. Esto, bajo mi punto de vista, es simplemente una pequeña estructura de throwback que nos dejó después de romper esa zona de los 3,85, o sea, buscando un poco la liquidez, ver si realmente hay fuerza compradora, y de momento pues continúa con las subidas. Si es cierto que todavía no ha superado su último nivel de resistencia dentro de esta fase de los 3,96, pero no creo que haya mucho peligro de que esto ocurra, ¿no? O sea, yo creo que va a seguir subiendo. Por tanto, ¿qué nivel hay que vigilar? Si estamos en ganancias y tenemos esos niveles de compra aproximadamente 3.25, creo que comentaba, 3.30, pues vigilar ese soporte que tiene en los 3,8126. Si pierde ese soporte, obviamente ya entraríamos en una fase bajista de corto plazo. Por tanto, mientras que se mantenga por encima de ese nivel, tranquilidad, dejarlo correr y sin ningún problema. Venga, y en cuanto a pérdidas... IAG, pues bueno, parece que se ha metido en una zona de lateralización que no está demasiado claro, ¿no? No consigue superar la zona del 1,95 y tenemos un soporte muy importante, aproximadamente zona de los 1,50 aproximadamente, ¿no? Yo el stop lo colocaría en la zona del 1,50, o sea, mantendría para ver si conseguimos que se recupere, porque en principio el sector aeronáutico pues puede dar un buen impulso en 2024, pero vigilaría muy de cerca el nivel del 1,50. Vale. Si pierde el 1,50, volveríamos otra vez a los mínimos de 1,010 aproximadamente. Perfecto. Samuel Plaza, con esto nos quedamos, director de JF de Brokers España. Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa, ayudar a nuestros oyentes con sus inquietudes bursátiles en esta recta final del año. Gracias, Samuel. Hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.